Bienvenidos a Noticiete. Esta es su segunda emisión de este viernes. Iniciamos de inmediato con las noticias. Y crece la incertidumbre entre miles de migrantes tras el fin del título 42. Ahora, ¿qué pasará con quienes crucen la frontera sur? A continuación, el informe. Presten atención. Este viernes, desde las 0 horas, Estados Unidos dejó de implementar el Título 42, medida adoptada por el expresidente Donald Trump y que permitía expulsar a migrantes para evitar la propagación del COVID-19. Tras el fin de la norma, la Unión Americana usará el Título 8, que, entre otras cosas, criminaliza los cruces fronterizos ilegales y hace casi imposible la futura residencia legal en Estados Unidos. Desde hace varias semanas, miles de migrantes se desplazaron en la frontera entre México y Estados Unidos para tratar de entregarse a los agentes migratorios estadounidenses y así solicitar asilo antes de que expirara el Título 42. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, explicó los riesgos que corren las personas que ingresen de manera irregular después del levantamiento de la normativa. Si alguien llega a nuestra frontera sur después de la medianoche, se presumirá que no es elegible para asilo y estará sujeto a consecuencias severas por un ingreso ilegal, afirmó. Con el Título 8, el país podrá expulsar y aplicar sanciones inmediatas a los migrantes que intenten cruzar al territorio de manera irregular. Esto porque la administración Biden busca que los migrantes usen la principal vía legal para solicitar asilo, que es a través de una aplicación que les permite concertar citas con las autoridades para exponer sus casos antes de llegar a la frontera. El canciller de México se refirió a lo que ocurre actualmente con la frontera con Estados Unidos tras la finalización del Título 42 y las medidas coordinadas con Guatemala y con Colombia. Gusto de saludarle, estimado televidente, y es que autoridades mexicanas instaron a migrantes que vienen en ruta a utilizar los canales que ha implementado Estados Unidos para solicitar refugio, dentro de ellos los países como Guatemala y Colombia, tomando en cuenta los espacios que se han brindado. El flujo va bajando el día de hoy, cuando menos hasta esta hora. No hemos tenido confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera. Estados Unidos está cumpliendo su parte porque ofrecieron, como ustedes recordarán, 360,000 permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado por conducto de esta APP. Llevan ya más de 100,000, están cumpliendo. Se abren otras 100,000 ahora para Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, pues estaremos informando cómo avanza eso. Reiterar que se engaña mucho a las personas, desgraciadamente, a las familias. Es falso lo que les dijeron de que se van a quedar, que si llegas ya te quedas, que porque ya no hay Título 42, porque las autoridades de Estados Unidos están informando las medidas que ellos están tomando en otro sentido. Si lo haces por la vía documental, sí, la aplicación. Si llegas por la vía irregular, pues es más difícil y probablemente te van a repatriar. Y es que luego del final del Título 42, autoridades mexicanas detallan que se ha reducido el flujo migratorio por su país. La Embajada de Estados Unidos acreditada en Guatemala enfatizó sobre la aplicación del Título 8 a aquellos migrantes que intenten cruzar la frontera de manera irregular. A las 0 horas de este viernes llegó a su fin el Título 42 y con él la medida que permitió la expulsión de forma inmediata de migrantes que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México. Luego de ser levantada la orden, inmediatamente Estados Unidos fortaleció la aplicación de las autoridades de migración del Título 8. En un video informativo, la embajada señaló que las personas que lleguen a Estados Unidos por la frontera suroeste sin autorización, sin haber utilizado un camino legal o haber programado una cita, serán identificadas como personas que no reúnen requisitos para el asilo. Si son removidos, se les prohibirá reingreso durante al menos 5 años y estarán sujetos a un posible proceso penal, refirió la sede diplomática. Con el regreso del Título 8 y un plan integral de múltiples agencias y países, Estados Unidos anunció medidas adicionales que incluyen apertura de centros regionales de procesamiento para dirigir a las personas a vías legales. Además, aumentar recursos adicionales y ampliar acceso a CBP One, emitir nuevas reglas para alentar a los migrantes a utilizar vías legales y aumentar esfuerzos para combatir la desinformación.
Y el director de la Casa del Migrante refiere que hay incertidumbre en los migrantes ante la finalización del título 42. Son varias las reacciones en torno a la finalización del título 42, que recordemos que a partir de este 12 de mayo ya no está en vigencia luego de 3 años desde que comenzó la pandemia. En este caso, pues recordemos también de que Guatemala es un país de tránsito para la migración irregular. Lo que vemos es mucha incertidumbre de parte de los migrantes, no saben en qué confiar, en quién confiar y cuál va a ser realmente la solución. A pesar de las declaraciones del gobierno de Estados Unidos o de México y hasta de Guatemala acerca de el regresar al título 8, que prácticamente es una ley mucho más agresiva y es de migración, o sea, a pesar de todas las medidas mucho más estrictas que ya empezaron a ponerse en práctica, el migrante sigue en camino. Sigue en camino porque la mayoría de los migrantes también son migrantes económicos, ¿no? Son migrantes que salen de su país por la escasez económica y la mayoría de ellos no van a calificar ni con una ley ni con la otra. O sea, esto está pensado para refugiados, está pensado para reunificación familiar en algunos casos y algunos también programas laborales, de acuerdo, pero y los miles y miles y miles que no aplicarán en esto, ¿qué va a pasar? Y estos miles y miles de migrantes están en camino en este momento. Entonces, nosotros aquí lo que vemos es un poco una política que da cierta esperanza, pero sabemos muy bien que no va a poder abarcar el fenómeno en su globalidad. Y eso nos preocupa porque una vez que se abre el centro de procesamiento aquí en Guatemala, así como en Colombia, la pregunta es qué va a pasar con los miles y miles que no van a poder aplicar o que aplicarán y son rechazados. ¿Se van a regresar? Tenemos muchas dudas sobre esto. También que el título 8 continúa vigente, en el cual se establecen penas incluso más drásticas para las personas, como lo puede ser 10 años de cárcel o 5 años.